Estimados estudiantes del cuarto grado, siguiendo con nuestras clases en esta segunda semana, como nuestro horario lo dice, este lunes tenemos matemática. Vamos a continuar con el estudio de los conjuntos. En esta oportunidad vamos a ver acerca de las clases de conjuntos que tenemos. Las clases de conjuntos que vamos a ver son 5. Las que tenemos que son más conocidas y vamos a estudiarlo este año. El conjunto vacío o nulo, el conjunto unitario, el conjunto finito, infinito y el universal. El conjunto nulo o vacío es aquel conjunto que no tiene ningún elemento o consta de algún elemento ficticio que no existe. Por ejemplo, yo puedo decir el conjunto de un gato verde. Sabemos que no hay gatos verdes, entonces es nulo o vacío. También puedo decir el conjunto de un perro con 3 ojos y un cuerno. Sabemos que los perritos no tienen ojos ni cuerno y entonces es el conjunto nulo o vacío. El conjunto unitario es aquel que consta de un solo elemento. Por ejemplo, el conjunto de una pelota, el conjunto de una botella, el conjunto de la letra A, el conjunto de la palabra baúl, el conjunto de la palabra mamá. El conjunto finito es aquel conjunto que podemos contar sus elementos. Por ejemplo, el conjunto de vocales. Podemos contarlo porque sabemos que solamente existen 5 vocales. A, E, I, O, U. Entonces, eso nos define como conjunto finito, que podemos contar sus elementos. El conjunto, por ejemplo, de 3 bolas. Dibujamos 3 bolitas y podemos contarlo, las 3 bolitas que existen en el conjunto. El conjunto infinito es al contrario del conjunto finito. El conjunto infinito no podemos contar los elementos, no los podemos delimitar sus elementos. Por ejemplo, el conjunto de estrellas del firmamento. ¿Podríamos contar las estrellas que hay en el cielo? No los podemos contar. El conjunto de los granos de arenas de la playa. ¿Podremos contar la arena de la playa? No podemos contarlo. Así, el conjunto de los números. Sabemos que la recta numérica es infinita. Tiene un inicio, pero no tiene un final. Conjunto universal. Está representado gráficamente por un rectángulo. ¿Y por qué decimos universal? Porque incluye a ciertas características de sus elementos, que es un total que existe en todo el universo. Por ejemplo, el conjunto de árboles de eucalipto es un conjunto universal porque tenemos eucaliptos acá en el Perú y en otros lugares del país. El conjunto de piedras es universal porque en todos los lugares hay piedras. El conjunto universal de las plantas ornamentales es un conjunto universal porque está referido a todas las plantas ornamentales. Vamos a iniciar con operaciones con conjuntos. Los conjuntos nos van a servir para iniciar con las operaciones. Niños, a partir de los conjuntos, nosotros podemos llevar a cabo las operaciones cifradas. Y entonces estas operaciones se dividen en 2 partes. Ahora, en la primera parte tenemos la pertenencia y no pertenencia y la inclusión de conjunto. Ahora vamos a hablar sobre la operación de pertenencia de conjuntos.
¿Cómo se da la pertenencia entre los conjuntos? La pertenencia se da de un elemento hacia el grupo que está encerrado gráficamente dentro del diagrama de Venn. ¿Cómo decimos? Yo tengo un conjunto formado por las letras A, B, C, D, E, F, pero fuera del conjunto tengo las letras G, H, I, J, K. Entonces, en ese motivo, en ese ejemplo, se da la pertenencia del elemento hacia el conjunto. Tengo que ver que los elementos que están dentro del diagrama de Venn y está señalado con un nombre, esos son los que pertenecen al conjunto y los que están afuera son los que no pertenecen al conjunto. Les estaba indicando en la pertenencia que todos los elementos que están dentro del conjunto es lo que pertenece y los que están afuera no pertenecen. A este tipo de no pertenencia son los elementos que están fuera del diagrama de Venn, afuera de la agrupación que hemos realizado de nuestro conjunto. ¿Cómo tiene cada uno un símbolo? Casi es parecido a una C con una raíz en medio, la pertenencia, y la no pertenencia a este símbolo se lo tarja por la mitad, que significa que no pertenece. Bueno, niños, eso es lo que vamos a hacer en clase, pero ustedes saben que toda clase tenemos que entenderla y comprenderla. ¿Y a través de qué voy a saber yo que lo han comprendido la clase? Es a través de resolver 2 ejercicios conjuntamente con sus papitos o de repente con apoyo de sus hermanos o algún familiar. En el primer caso, tenemos que dar un ejemplo de cada una de las clases de conjunto. O sea que tendré que hacer 5 conjuntos y poner su nombre al pie a qué clase de conjunto pertenece. En el segundo ejercicio tenemos la pertenencia y no pertenencia. Tenemos un conjunto de letras y algunas letras fuera del conjunto y al pie tenemos algunos ejercicios de pertenencia y no pertenencia. Voy a ver cómo se leen. Por ejemplo, diré la letra A pertenece al conjunto A. Ese es un ejemplo muy afuera del ejemplo que les estoy dando, solamente para que se den cuenta. Y si veo que la letra B está fuera del conjunto, diré, se lee el conjunto, la letra B no pertenece al conjunto A. De esa forma, miren bien, observen bien su ejercicio y a resolver, que sí se puede, niños. Hasta la próxima clase.